Bien, pues ahora viene el sprint de mi primo Fernando. Seis características de la integridad de un corazón conforme a la palabra de Dios. No, yo soy íntegro, pero a mi manera. No, eso no sirve. Hay una definición bíblica para el corazón íntegro y si nos amoldamos a esa definición, lo somos. Y si no nos amoldamos a esa definición, no lo somos. Así de sencillo. La integridad no la define la sociedad ni nuestra autopercepción. La integridad la define Dios en su palabra. Y aquí tenemos 6 características de la integridad de un corazón conforme a la palabra de Dios. Y el primer rasgo es indudable que tiene que ser este y no puede ser otro. Aborrece la hipocresía. Dice el versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Observemos aquí los términos contrapuestos. Hombres y Dios. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Vemos los términos que es lo mismo, amar a Dios y aborrecer a los hombres en función de su relación con la palabra de Dios. Dios me da su palabra, le amo. Y a través de su palabra le amo. Pero los hombres hipócritas los aborrezco. El fiel cristiano no lo ama todo. No lo ama todo. Ama a Dios y a su palabra y aborrece el pecado. Ese es un corazón íntegro. ¿Os imagináis que todo vale en la mente de un piloto de avión? Yo no me subiría en su avión, porque si todo vale, da igual lo que haga. No, para despegar voy a mantener los motores flojitos para no gastar combustible. No, es que como no le des a tope, no dispara. No despegas. Yo me autopercibo y yo declaro y decreto que con el motor a mínimo vamos a despegar. No, señor. Me da igual toda tu percepción y tus declaraciones. Las cosas son como son. Hay verdades superiores y la verdad superior viene definida por la palabra de Dios. Por lo tanto, amar a Dios más que a los hombres es correcto. Pero amar la palabra de Dios y aborrecer la hipocresía de los hombres es correcto y es lo que define un corazón íntegro. Segundo rasgo, confía en el Señor solamente. No en sus intereses políticos dentro y fuera de la iglesia. No, es que yo tengo un amigo, yo tengo mis contactos, yo tengo esto y lo otro, es que yo me lo supe hacer para llegar a donde quiero llegar. No. El salmista confía solamente en el Señor. Versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Mi escondedero es mi protección. De nuevo vuelvo a poner un símil taurino. Es que habiendo vivido en Andalucía y en Toledo, son símiles que vienen muy a la mano, ¿verdad? Pero cuando el torero se queda sin capote y el bicho le persigue, se mete en el burladero, se llama. Muy bien, en el escondedero. El enemigo viene a cornearme, pero yo me escondo. ¿En quién? En ti y en tu palabra. Este es mi escondite. Cuando vengan a atacarme, cuando vengan a por mí, yo estaré parapetado, yo estaré detrás de ti y de tu palabra. Ese es el escondite del salmista. Confía y descansa en el Señor. No confía y descansa en sus amigos, en sus intereses políticos. No. Si me dice algo, yo voy a sacar a los perros allí a que le ladren. No. Como el pastor me diga algo, yo voy a mover a este y al otro y se lo van a comer vivo. El corazón íntegro busca la protección de Dios y confía en la protección de Dios y no hace daño. No utiliza malas artes para salirse con la suya sí o sí. Aborrece la hipocresía y confía en el Señor por completo. Tercer rasgo, se aparta de los malhechores. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Vemos que lo que define al bueno del malo, al maligno del benigno, es su relación con la palabra de Dios. Los malignos tienen una forma de comportarse distinta al creyente. Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque sois malos. ¿Por qué? Porque yo he decidido guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que define la relación con la palabra de Dios. Es lo que distingue, es lo que divide, es lo que identifica un corazón íntegro del que no lo es. Cuarto, depende confiadamente del Señor, versículos 116 y 117. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus
estatutos. No confía en sus propios planes, en sus amigos para salir adelante. No confía en el vil metal, si está más o menos respaldado. Confía en la voluntad de Dios. Sosténme tú y entonces viviré. ¿Para qué? Para que mi esperanza no se quede avergonzada. Yo voy a dar testimonio de que yo voy a vivir confiando en ti. No granjeándome yo yo voy a confiar en ti. Voy a salir adelante no por mi propia estrategia, sino por confiar en el Señor. Además, conoce el carácter moral de Dios muy bien, versículos 118 y 119. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Conoce el carácter moral de Dios. Dios no puede comportarse de otra manera que como Él es. Así que, como yo conozco el carácter de Dios, quiero un corazón íntegro, un corazón que aborrece la hipocresía, que confía en el Señor, que se aparta de los malhechores, que depende su sustento confiadamente del Señor, que conoce el carácter moral de Dios y que, último, teme al Señor. Mi carne se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Es un temor reverente. Es decir, no, yo no peco porque me lo prohíbe mi religión. No, yo no peco porque no quiero ofender a mi Dios. Por eso no peco. No quiero ofender a mi Dios. Si no tenemos temor del tribunal de Cristo, entonces ¿de qué vamos a tener temor? Si no tememos del tribunal de Cristo, ya no hay nada más a lo que temer. Y tener temor de Dios es limpio. Salmo 19. Y permanece para siempre. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Si alguien cree que va a llegar al reino eterno de Cristo en el fin de la consumación de los tiempos y que va a andar como perico por su casa haciendo y deshaciendo en el cielo a su antojo, faltando al respeto a Dios, porque mira, ya estamos aquí, no. El temor de Dios permanece para siempre. Cuando le veamos tal cual es, la reverencia es algo natural en sus hijos redimidos. Ser conscientes por toda la eternidad que, si estás ahí, es por la gracia de Dios, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que realmente nunca he hecho nada para merecer esto. Es más, yo lo que merezco es la condenación eterna. Un sentimiento de gratitud a Dios por estar aquí disfrutando de esto, que no lo merezco, gratitud reverente y una gratitud basada en la gracia de Dios, que no me conduce la gracia de Dios a vivir en el pecado, me conduce a vivir en santidad. ¿Cuánto pecado hay en el cielo? En el fin de los tiempos. Nada. Entonces tendremos que practicar ese estilo de vida, ¿no? Para ir acostumbrándonos al lenguaje del cielo, a pensar como pensaremos en el cielo, a decidir cómo decidiremos en el cielo y a vivir como viviremos allá. Tendremos que ir practicando aquí. Es coherente, es lógico, eso es integridad. Si tememos al Señor en la eternidad, tenemos que esperar a la eternidad a tener temor del Señor. Empecemos a practicarlo ya, a vivir con temor, que sea claro y que sea evidente. Me gusta más esta persona que aquella. ¿Por qué? Hombre, porque tiene temor de Dios. Porque tiene temor de Dios, es que se le ve, no quiero ofender a Dios. Así que yo quiero juntarme con estas personas. Quiero que me ayuden a vivir en santidad. La oración del íntegro de corazón que está en plena batalla por la fe. ¿Cómo es la oración del íntegro de corazón que está en plena batalla por la fe? Un salmo imprecatorio: Señor, anula estos perversos, estos que están dejados de tu mano, que son rebeldes y desobedientes, derrama, que caiga fuego del cielo, como dijo Juan el Bautista. Digo, Juan el Bautista no, Juan el Evangelista, el hermano de Pedro, que eran hermanos. Todos siempre decimos, Pedro, qué carácter Pedro, madre mía, Pedro, que sí, pero Juan, que cuando predicaron el Evangelio de Cristo y no le recibieron, le dice, oye Señor, mandamos que descienda fuego del cielo. Así es nuestro carácter, pero no es el carácter santificado que Dios quiere que tengamos. La oración del íntegro de corazón que está en plena batalla por la fe. Observemos que el versículo 121 establece que el daño surge precisamente por su corazón íntegro, por fidelidad al Señor. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores.
Hombre, si yo hago juicio y justicia, ¿por qué tengo opresores? ¿Por qué tengo a gente en mi contra que me ataca? Precisamente es que no quieren que yo sea justo, no quieren que yo sea íntegro. Les molesta mi vida de santidad y de piedad. ¿Conocemos a alguien así? Bueno, prediquemos el Evangelio para que se convierta y venga a Cristo. Pero no hay excusa para que abandonemos el juicio y la justicia, que abandonemos nuestra vida de piedad. Así que le pide al Señor que le defienda. La integridad le ha generado una oposición directa. Todos podemos sufrir oposición en algún momento, pero examinémonos delante del Señor y lleguemos a esta misma conclusión si es posible. ¿La causa de los ataques que estoy sufriendo es porque yo soy fiel a Dios? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Eso es lo que me causa estas persecuciones? ¿Es lo que me causa este asedio y esta oposición? Sí, vale, entonces toca sufrir tranquilos, porque ya sé de dónde viene. Si esa oposición nace de nuestro propio pecado y que nos están denunciando, si están denunciando mi pecado, mi desobediencia a las Escrituras, tengo que mirarme y decir, tienen razón, más me vale arrepentirme. No, tengo que ponerme a cuentas con Dios y disculpar a las personas, pedirles perdón por mi pecado, porque he ofendido al Señor y os he ofendido a vosotros por mi pecado. Por eso es tan imprescindible saber la oposición que sufrimos es a causa de nuestra fidelidad al Señor o a causa, y merecidamente, por nuestra oposición al Señor, por haber incurrido y defendido y escondido nuestro pecado. Así que observemos que la descripción pictórica de la vida del salmista es muy clara. Su integridad le ha generado oposición directa. Segundo, necesita, por lo tanto, la protección del Señor para que no crezca la ferocidad opositora. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Es decir, encárgate tú de las consecuencias de sus ataques. Son furibundos, pero encárgate tú, Señor, de las consecuencias de sus ataques. ¿Por qué? 3. Está fatigado de orar por salvación y de estudiar la palabra de Dios. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. El orden de prioridades, salvación en primer lugar y segundo, conocimiento de la palabra de Dios. Eso marca un corazón íntegro. Así es como él está viviendo la oposición. Bueno, me están atacando, pero yo cada día sigo estudiando las Escrituras, sigo obedeciendo las Escrituras, sigo esforzándome por una vida piadosa, sigo predicando las Escrituras. Señor, dame fuerzas para seguir así y encárgate tú de esta oposición. No toma la venganza en su propia mano, confía en el Señor. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Y esto coincide perfectamente con los 3 versículos anteriores. Y enséñame. Juicio y justicia he hecho. Afianza a tu siervo para bien. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. No pide que sus enemigos sean destruidos, sino que pide más enseñanza bíblica. Enséñame tus estatutos. Eso es lo que yo necesito para continuar firme. Por eso, cuando un pastor es asediado para obligarle a incurrir en el pecado o aceptar doctrinas espurias o directamente heréticas, lo que hace más falta es más estudio bíblico. Más, no menos, más. Para que esté fortalecido en el Señor y en la palabra de Dios y tenga un corazón íntegro. Y necesitamos apoyar al pastor en su estudio bíblico y en su compromiso con la verdad bíblica. Pero no darle consejos de, bueno, ya, no pasa nada, tú, mira, el amor cubre multitud de pecados, déjales que hagan lo que quieran. No. Pastor, mira, esta es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiarlo juntos, ¿sí? Pues es lo que dice la palabra de Dios. Pues ánimo, sé valiente. Voy a estar a tu lado. ¿Por qué? Hombre, porque si tú eres de los justos y tú le has pedido al Señor la compañía de tus amigos, voy a ser tu amigo, voy a ser tu compañero, voy a sufrir contigo, voy a estar a tu lado, voy a sufrir la oposición junto contigo. De la misma manera, cuando los creyentes en la universidad o en el puesto de trabajo están sufriendo oposición porque no quieren incurrir en delitos, no quieren incurrir en pecados, están sufriendo bullying, están sufriendo cualquier otro tipo de desprecio, es necesario
y no me refiero solo a los grupos de GBU, a cualquier creyente, estudiante que esté en ese mismo entorno, que se junte a él, que esté con él, manteniendo la comunión, manteniendo la fortaleza, para que no le arrastren a una conducta que en serio no quiere y necesita no estar solo, necesita compañía de otros jóvenes, que lean la palabra conmigo, que oren conmigo, que yo tenga donde refugiarme cuando mis amigos me intenten llevar a rastras al mundo. Y yo diga, no quiero ir, pero voy yendo. Pero no quiero ir, pero voy yendo. No. Necesito alguien que diga, oye, ven conmigo, queda conmigo, ven con los jóvenes. Tenemos otra actividad para ti, tenemos un plan alternativo. Júntate con nosotros, estamos aquí. No estás solo. Tenemos una alternativa para que no te vayas al mundo y no te dejes arrastrar ni contaminar. De ahí que nos tengamos todos que ayudar. ¿Está mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano comprometido con la verdad? Sí. ¿Está sufriendo por su causa? Sí. Ah, pues entonces me escondo para que no me hagan a mí la burla que le están haciendo a él. No. Yo me voy a exponer a su lado. Me voy a quedar a su lado. Y si a ti te insultan, a mí también. Y voy a estar a tu lado para fortalecerte a ti y tú a mí. ¿Vale? Porque yo también soy débil. Así que nos vamos a apoyar mutuamente. Si te llaman Flanders, a mí también, no pasa nada. Pero vamos a estar juntos. Tu fe no flaquea, la mía tampoco. Pero porque estamos juntos. Así que la oración de un corazón íntegro, que está en plena batalla por la fe, su integridad le ha generado oposición directa, necesita la protección del Señor para que no crezca la ferocidad opositora, está fatigado de orar y de esperar salvación y de estudiar la palabra del Señor. Cuarto, clama por compasión deseando seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es decir, dame conocimiento. Primero, sabe quién es, tu siervo soy yo. Yo tengo claro mi identidad, sé que soy un siervo de Dios. Dios, dame entendimiento, ¿para qué? Para poder hacer frente a sus argumentos. Que me intentan contagiar, intentan contaminar mi pensamiento. Enséñame, Señor, tu palabra. Hazme conocer tus testimonios para que pueda hacer frente a sus argumentos. Señor, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tenemos claro que el enemigo del creyente es aquel que intenta invalidar la palabra de Dios. Y es el momento de mantenerse firme. Señor, estoy en plena batalla por la fe. Estoy en plena batalla por la integridad de mi corazón. Estoy en plena batalla por la sana doctrina. Estoy en plena batalla para no caer en este u otro pecado. Señor, estoy en plena batalla y necesito mantenerme firme. ¿A quién le voy a pedir ayuda? Al Señor. Es tiempo de actuar, porque han invalidado tu ley. O sea, es que para esta gente tu palabra no tiene valor. No la obedecen, no la estiman, no tienen temor de ti. Y estos son los que a mí me oprimen. Esa es la descripción. Así que está siendo atacado por personas que han invalidado la ley de Dios. Le han quitado el poder y la autoridad a la palabra de Dios. Así que por esto he amado tus mandamientos más que el oro y más que mucho oro puro. ¿Por qué hace referencia aquí al oro? ¿Por qué hace referencia justo en este momento de algo material? Comparar la palabra de Dios con lo material. Antes nos ha dicho que le han cavado hoyos, que le han puesto trampas y que casi cae. Aquí dice que los que han invalidado la palabra de Dios le están asediando, le están acosando. Y él aquí es como si cortara su discurso o lo mete en medio porque es una parte central del conflicto. Pero es que yo amo tu palabra más que el oro. Nos está diciendo, están intentando sobornarme. Me han ofrecido oro para que yo te desobedezca a ti, para que yo abandone tu palabra. No sé si alguno de vosotros sabéis lo que es que te ofrezcan dinero a cambio de no enseñar la palabra de Dios tal cual está escrita, o de no disciplinar. O que también, como disciplines, te quito el sueldo. Pasa. Creedme que pasa. Creedme que ocurre. Y si no tienes un corazón íntegro, que de repente digas, espera un momento, amo la palabra de Dios más que el dinero. Por consiguiente, me da igual tu soborno. Me da igual.
voy a permanecer firme. Si tengo que trabajar, trabajo, si tengo que trabajar horas extras, las hago, si tengo que cambiar de oficio, lo hago, pero mi integridad no. Lo que más necesita mi hija es un padre íntegro, fiel y honesto, no un padre que vende su integridad a cambio de dinero. Eso es lo que mi hija necesita. Necesitamos entender que la batalla es así de grave. No solo son los insultos. El que te tienta, el que te quiere hacer caer va a jugar incluso con la comida de tus hijos, con tu propia comida y con tu sueldo. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu sueldo y decirle, mira jefe, despídeme porque no te voy a hacer caso? Tú lo que pretendes es que yo delinca y no, yo no estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto a eso. Y con otro tipo de chantajes es lo mismo, ¿no? Prefiero perder este empleo que sucumbir a lo que me propones. Y conozco a hermanas que han renunciado a su trabajo por no sucumbir a lo que el jefe les proponía. Y lo han hecho bien. Eso sí, la Iglesia tiene que ser responsable en cuidarlas. Porque lo que han hecho, jugar, de verdad mantenerse íntegras, aunque pierdan el sueldo, eso merece el respaldo de toda la Iglesia. Muy bien, hermana. Necesitas trabajo, te lo vamos a buscar. No tienes este mes, nosotros te lo vamos a dar. Pero gracias por cuidar tu santidad, gracias por dar testimonio. Para eso está la Iglesia y no para hacer política. Así que tenemos un corazón íntegro que está sufriendo en plena batalla y depende del Señor. Y le está pidiendo más entendimiento al Señor para continuar comprometido con la palabra y en obediencia al Señor. Y es el momento de mantenerse firme ante la rebeldía de aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Y el salmista tiene una convicción clara, concreta y concisa. La palabra de Dios es la mejor ayuda en este momento y en esta batalla. No las riquezas. No quiero sucumbir ni al soborno ni al cohecho. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos los mandamientos sobre las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Vemos de nuevo el corazón, qué es lo que estimo y qué es lo que aborrezco. Estimé rectos todos los mandamientos de Dios. No, yo voy a cumplir la palabra de Dios porque ella es recta y es buena. Bueno, pero te vas a meter en un problema porque vas a perder el sueldo. Me da igual. Yo estimo la palabra de Dios y aborrezco el camino de la mentira. Ese es un corazón íntegro. En hombres y en mujeres, ese es un corazón íntegro que nos lleva a tomar decisiones audaces y arriesgadas, pero para la gloria de Dios. Y sufriendo, porque está el salmista en medio de terrible batalla. Pero este corazón es un corazón, el corazón íntegro es un corazón confiado y coherente. El corazón confiado y coherente del auténtico creyente. No es aquel que incurre en el pecado, en el cohecho, en el soborno y en el pecado con tal de salir adelante, el Señor sabrá, ya que el Señor me perdone. No. Claro que el Señor nos perdona si estamos arrepentidos, no si justificamos el pecado en nuestras vidas. Pero este párrafo nos habla del corazón confiado y coherente del auténtico creyente. ¿Cómo lo hace? Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. O este por tanto, en hebreo se puede traducir por con razón. Observemos el detalle. Maravillosos son tus testimonios, con razón los ha guardado mi alma. ¿Se entiende bien? Con razón, claro, es que es lo coherente. Si es que es preciosa y es maravillosa, con razón los guardo, con razón lo tengo que obedecer. Por lo tanto, es coherente con el maravilloso valor de la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, reconoce la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues sí, porque yo era simple y ahora veo. ¿Y qué elemento ha usado Dios para eso? Su palabra. La palabra es lo que me ha sacado de mi simpleza y me ha hecho sabio. Ya te lo he dicho en los párrafos anteriores. Ya te lo he dicho. Más sabio que mis enemigos, más sabio que mis enseñadores y más sabio que los mayores. ¿Por qué? Porque la palabra está siempre delante de mí. Ya te lo he dicho. Y digo, pues tienes razón, es verdad que me lo has dicho. Gracias por recordarlo otra vez, porque así reconozco que la palabra de Dios es permanente, es útil y es suficiente para mí. Y además el salmista descansa confiadamente en la palabra de Dios. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Por la mañana, ¿qué es lo que más deseamos? El salmista es la palabra de Dios.
otros es más dinero, en otros es lo que sea de aspiraciones, pero ¿qué es lo que tiene que haber en el corazón de un creyente? Como aquel anhelo que le encantaría conocer más y profundizar más y disfrutar más, la palabra de Dios. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. El salmista ha estudiado las Escrituras y ha visto que Dios es tan bueno con los que le temen, es tan bueno. ¿No nos gustaría ser como David, por ejemplo, como el rey David? Mira cómo Dios le perdonó, cómo Dios le restauró, cómo Dios le... Sí, pero David se arrepintió de todos sus pecados, David también sufrió persecución, mucha incluso de su hijo Absalón, además de Saúl. ¿Estamos dispuestos a permanecer íntegros y sufrir a cambio? El apóstol Pablo sufrió muchísimo y dice en 2 Corintios, sufrió persecución de los de dentro y de los de fuera. ¿Cómo? Sí. ¿Le persiguieron los judíos? Sí, y los romanos también, pero también tuvo persecución dentro de la iglesia. Es lo que implica ser perseguido de los de dentro y de los de fuera. Y en otra epístola incluso se acuerda de alguno y dice, le entregué a los demonios para que aprendan a no blasfemar. Hasta ese punto llega el sufrimiento. ¿Queremos ser íntegros como Pablo? Asumamos que el sufrimiento forma parte del coste. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo no peco porque soy el dueño de mi vida. Yo peco porque soy esclavo de mi pecado. Eduquemos nuestra mente, pongamos pensamientos correctos. Somos esclavos del pecado y aquí dice ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Y qué de malo tienes? Yo quiero hacerlo, pues yo lo hago. No lo haces porque quieres, lo haces porque eres esclavo. ¿Eres esclavo? Solo tienes que reconocerlo y pedir a Dios que rompa esa cadena y te libere de ese peso, de esa desobediencia, de esa rebeldía contra Dios. Pero del salmista descansa confiadamente en la palabra de Dios, desea una comunión íntima con Dios y tiene una conducta coherente con un corazón obediente. Versículo 133, ordena mis pasos. Además confía en el Señor para mantener su integridad, no en Él. Yo tengo mucha fe, yo voy a seguir. No, confía en el Señor. Ordena mis pasos, le está pidiendo al Señor que ordene lo que hay dentro de él y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Le pide protección al Señor. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus testimonios. Líbrame de esta oposición, de esta violencia contra los hombres, porque yo necesito seguir guardando tu palabra. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. La frase que el rostro del Señor resplandezca sobre ti significa que el Señor haga su voluntad en ti, no que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Que el Señor cumpla su voluntad en ti y en tu vida. Eso es lo que significa que el rostro resplandezca sobre ti. Y Él lo que le está diciendo al Señor es que se haga tu voluntad en mí. El salmista desea vivir en la voluntad del Señor y en un creciente conocimiento de Él. Y por último siente lástima de los impíos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ve la desobediencia, ve el pecado y lo lamenta profundamente. No lo justifica, no le deja pasar. Le pone triste el pecado y la desobediencia. Y en todo este ambiente de persecución, de guerra espiritual, el salmista tiene santas convicciones. Tiene principios que son inamovibles, por nada del mundo va a abandonar esas convicciones. Pues las santas convicciones santifican las aflicciones. Tener santas convicciones es lo que hace que podamos atravesar la prueba con fe y con firmeza. En primer lugar, las santas convicciones santifican la adoración del creyente. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. El salmista está adorando a Dios por la perfección de su palabra. Todo lo contrario que quejarnos, es que Dios me ha dejado, Dios no me responde, Dios no recibe mis oraciones, es que madre mía, como Dios permite esto, es que no lo puedo entender. Eso no es adorar. Eso es pedirle el libro de reclamaciones a Dios. Pero es que Dios no tiene el libro de reclamaciones porque no se equivoca jamás. Por lo tanto, una santa convicción santifica la adoración del creyente, como aquí lo vemos. Las santas convicciones santifican el carácter moral del creyente. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras.
Los que le persiguen no tienen la palabra de Dios siempre delante de ellos, pero él, salmista, se caracteriza por su celo, su amor por Dios, su devoción a Dios. Se opone a la actitud y comportamiento de sus enemigos, así que su carácter moral se define por celo por Dios, celo por su palabra. Tercero, las santas convicciones santifican el corazón del creyente. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahí está, el amor del creyente está en la palabra de Dios. Las santas convicciones estimulan la humildad y la integridad del creyente. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he apartado de tus mandamientos. Es humilde y es dependiente y obediente a la palabra de Dios. Es íntegro con la palabra de Dios. Quinto, las santas convicciones estimulan la confianza plena en Dios como Rey y como Juez. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Las santas convicciones santifican la forma de sufrir. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y por último, las santas convicciones santifican las peticiones de sus oraciones. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Sigue pidiendo una y otra vez mayor entendimiento para soportar las pruebas, la oposición, las acusaciones, los insultos y los intentos de soborno y de depravación. ¿Cómo es un corazón santificado por la palabra de Dios y por la aflicción? ¿Cómo es el corazón de alguien que ha sufrido por la causa de Cristo y que además ha crecido en santificación? ¿Es un soberbio implacable? ¿Es un puritano que con una cruz de madera golpea a los creyentes? ¿Alguien que usa una Biblia de 1,5 kilos para golpear a gusto a los creyentes? No es así. En este párrafo, Cov, versículos 145 al 152, ¿cómo es un corazón santificado por la palabra y que ha pasado una aflicción? ¿Cómo es el corazón de Corrie ten Boom? ¿Cómo fue? O el de William Carey, perdiendo a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo es su corazón? ¿Eran corazones soberbios? Yo diría que no. Vamos a estudiar a lo de la palabra. En primer lugar, versículos 145 y 146. Es un corazón humilde, consagrado y piadoso. Tengamos si conocemos a estas personas, a estos misioneros, tengámoslo en nuestra mente fresca, esta imagen. Corrie ten Boom siendo detenida y llevada a un campo de prisioneros por los nazis, orando esto, sintiendo esto, viviendo esto, o cualquiera de los que han sido detenidos a un juicio inquisitorial y están a las puertas de ser quemados en una hoguera. Clamé con todo mi corazón: respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. ¿Están pensando en ser liberados de los nazis? No. ¿Ser liberados de la hoguera? No. Está hablando de la salvación de su alma. Y está delante del propio instante donde Dios le puede salvar su alma para siempre. La muerte de un creyente es simplemente esto: la forma que Dios tiene de llevar a sus hijos a su casa. Sin más. ¿Ya has vivido suficiente? ¿Has sufrido suficiente? Ven a casa. Eso es la muerte para todo creyente. Y cuando tenemos a estas personas, a estos siervos, a estas misioneras en nuestra mente, estas palabras cobran piel y sangre. Y necesitamos aprender de ellos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Que yo no abandone la fe, aunque esté a las puertas de la muerte, aunque estén a punto de prenderme fuego en esta hoguera, que yo no me aparte de ti. Y hay un hombre de Dios latino, perseguido en Inglaterra, que tuvo su gran crisis espiritual. Solo os doy el apellido para que busquéis su vida. Dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra.
Y esto es una persona diligente en su devoción al Señor. Diligente, porque madruga para eso, madruga para ver al Señor. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus palabras. Me levanto por la mañana y lo primero que hago es escudriñar las Escrituras, y lo último que hago por la noche también es escudriñar tus Escrituras. Además, tiene la convicción de que la fuerza necesaria viene del Señor. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. La confianza está en el Señor, no en sí mismo. Dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Disculpad. El salmista está orando de manera sensata, totalmente sensata, y su sensatez está fundada en la palabra de Dios. Sabe que los que le persiguen son malos, sabe que están desobedeciendo su ley, pero cercano estás tú. Vemos estos dos verbos, se acercaron a la maldad, cercano estás tú. Está usando la misma construcción gramatical. Sí, el malo está cerca de mí, pero mi Señor también está cerca. Mi Señor está conmigo. Y todos tus mandamientos son verdad. Yo sé que el Señor está conmigo porque le he leído su palabra, sé que su palabra es verdad, estoy tranquilo, puedo estar confiado. Es un pensamiento sensato, porque está fundamentado en una verdad bíblica. Y además, por último, cree en la fidelidad absoluta de la palabra de Dios. Cree en su inerrancia, en su infalibilidad, en su autoridad, en su plenaria inspiración y en su suficiencia. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Qué precioso. Orando en la adversidad y progresando en santidad. En primer lugar, un temperamento santo. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he apartado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Manifiesta humildad delante de Dios, dependencia de Dios, está plantado firmemente en la palabra de Dios, y esto produce un temperamento apartado para el servicio de Dios y para la gloria de Dios. Ese es un temperamento santo. Aborrece el pecado, aborrece a los hipócritas, aborrece a los mentirosos, aborrece a los desobedientes, pero su temperamento es humilde y dependiente de Dios y anclado en la palabra de Dios. Esto es un temperamento santo. Segundo, un razonamiento santo. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. En cuanto a la salvación, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Pero desde el versículo 1, él no ha parado de comprometerse en el estudio de la palabra de Dios, en buscar y escudriñar sus estatutos y en buscar a Dios en su palabra. Entonces, claro, los que no buscan a Dios en su palabra están lejos. ¿Y eso qué implica? Que yo estoy cerca. Ellos están lejos de la salvación, yo soy salvo. Esa es la confianza del salmista. No solo en el sentido negativo de la frase, sino en la implicación que tiene en el sentido positivo. ¿Por qué soy salvo? Porque yo busco a Dios y busco en su palabra cada día. Así que en cuanto a mi salvación, mi vida evidencia que soy un hijo de Dios y que he nacido de nuevo. Y en cuanto a mi vida cotidiana, versículo 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchas misericordias y también muchos perseguidores y enemigos. Observamos la escala de valores. Cuando va a definir su vida cotidiana, comienza con las misericordias de Dios, después los enemigos y las persecuciones. Nosotros normalmente lo hacemos al revés. ¿Qué tal te va? Fatal. Pero gracias a Dios, ¿qué? El salmista le da la vuelta. ¿Qué tal te va? Pues gracias al Señor. Aunque tengo el orden de los factores, evidencia de cómo pensamos, cómo razonamos y cómo siente nuestro corazón. Primero Dios, después yo. Primero sus misericordias, después las dificultades. Veamos cómo razona.
Primero Dios, después Él. Primero la salvación, después las circunstancias. Primero lo eterno y después lo temporal. Primero las bondades recibidas de Dios y después las maldades recibidas de los hombres. Esto es un proceso de razonamiento lógico ordenado. Así es como piensa un hijo de Dios, un auténtico creyente. Además, mantener una mente bíblica proporciona sensatez bíblica en nuestros razonamientos, en nuestras decisiones y en nuestra escala de valores. Cuando la razón ha sido santificada, sirve y glorifica a Dios. Necesitamos santificar el software. Los jóvenes que sabemos de esto de informática, tenemos que cambiar el patrón de nuestra programación espiritual y dejar de vivir como hijos de maldad y ser como hijos de Dios. Y para esto necesitamos un programa nuevo. La codificación del programa nuevo está aquí. Necesitamos introducir esta información aquí. Y mediante la experiencia, las pruebas, el sufrimiento, la vida en la universidad, la vida en la familia y todas las dificultades, hará el viaje de aquí a aquí. Y nuestra vida servirá para la gloria de Dios. Pero si esta información, si esta programación no la introducimos, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo va a cambiar el programa de funcionamiento si no le estamos introduciendo los nuevos parámetros? La nueva programación santificada para la gloria de Dios. Por último, la perspectiva. Una cosmovisión santa, una perspectiva santa. En primer lugar, un temperamento santo. Segundo, un razonamiento santo. En tercero, una cosmovisión santa. Un concepto correcto de los impíos y su aciago fin, y un concepto correcto de los redimidos y su glorioso fin. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Cuál es el fin de los insumisos, de los desobedientes y de los rebeldes a la palabra de Dios? Es la condenación eterna. Además, observemos estos verbos. Versículo 158. Yo veía a los prevaricadores. 159. Mira, oh Dios, que amo tus mandamientos. Vemos este cambio de perspectiva en cuanto al verbo ver. Pero así somos, nosotros vemos a los pecadores, pero cuando oramos le estamos pidiendo a Dios que nos vea. Por lo tanto, fijemos nuestros ojos en el Señor, sabiendo que Él ya nos está viendo y debemos cuidar nuestra razón, nuestro corazón, nuestra perspectiva de la vida, nuestra cosmovisión. Necesitamos tener una identificación clara, o con los impíos o con los redimidos, o salvación o condenación, o pueblo de Dios o siervos de Satanás. No hay más opciones, no hay caminos alternativos a este. Una perspectiva santa, una cosmovisión santa, entiende correctamente todos los elementos de la vida y la fe y pondera adecuadamente el sufrimiento en el servicio y la gloria de Dios. Vamos a sentir envidia de los impíos, vamos a desear y codiciar las ganancias de los impíos y su disfrute del pecado. No. La vida de los impíos no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que aborrecerla y no desear las riquezas por medio del pecado. Todo lo contrario, sabemos que a los que Dios aman todo les ayuda bien. Sí, vamos a tener que sufrir, sí, pero merece la pena, porque en el tribunal de Cristo cada creyente recibirá el galardón conforme hayan sido sus obras. Y además Cristo en persona prometió galardonar a todo aquel que haya perdido a padre o a madre o a hermano por causa de mí. Por lo tanto, hay que sufrir para la gloria de Dios. Y en el versículo 160 volvemos a tener una convicción santa. Razón, temperamento santo, razón santa, perspectiva santa, convicción santa. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué conclusión? La convicción acerca de la veracidad y la inerrancia de la palabra de Dios aporta el fundamento estable para santificar nuestro temperamento, nuestra razón y nuestra cosmovisión, para poder vivir sirviendo a Dios de manera agradable, de forma que glorifiquemos a Dios, de forma que Dios pueda recibir nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro servicio. ¿Cómo es un corazón forjado en el crisol de la prueba y de la palabra? Como yo he sufrido más que nadie en el mundo, yo sé más que tú y yo sé que
conozco la palabra mejor que todos vosotros juntos. ¿Es un corazón altivo? No. ¿Habéis escuchado los testimonios de Corrie ten Boom? Seguro que muchos sí. Era una mujer sencilla, una mujer que daba gusto oírla. O a Richard Wurmbrand. Sufrió terriblemente y la iglesia perseguida con él, en medio del yugo del gobierno ateo comunista. Pero en ningún momento se volvieron soberbios por la experiencia que habían pasado, todo lo contrario. Había un amor emanando de sus palabras extraordinario. Ese es el ejemplo a seguir. Un corazón forjado en el crisol de la prueba y de la palabra no es soberbio, es así. Es un corazón que tiene más temor de Dios que de los hombres. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿De quién temo? ¿A los hombres o a Dios? ¿De quién temo? Pues el salmista dice, yo temo a Dios más que a los hombres. Segundo, celebra la riqueza de la utilidad de su palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El que haya muchos despojos es una imagen de después de la batalla, cuando iban los pobres, los menesterosos y aún otros iban al campo de batalla a coger todo lo que hubiera de valor. Dejas los cadáveres, los entierras o los quemas, pero todo lo que haya de valor al carro. Monedas, calzado, ropa, las adargas, las aljabas, las quijotes, todo lo que sea la armadura, las espadas, los escudos, todo eso tiene valor. El dueño no lo va a reclamar, obviamente, está muerto. Entonces tú entras allí diciendo, topa a mí, topa a mí, topa a mí. Eso es lo que siente un creyente en la palabra de Dios. Todo para mí, todo para mí. Cada versículo, cada frase, cada concepto es para mí. Es para mí, todo es para mí. No, esto sí, porque me gusta y me bendice. Ay, esto no, ay, qué machista. No. No, todo es para mí, sin excepción. Ama y odia correctamente, ama y odia santamente. No, el creyente santo no odia. Claro que odia. El pecado, la hipocresía, la rebeldía contra Dios, torcer las santas escrituras. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Esto es un corazón sano. Esto es un corazón sano. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Adora a Dios abundante y diligentemente y siente paz, siente tranquilidad en medio de las circunstancias que está viviendo de sufrimiento y persecución y asedio. ¿Por qué? Porque esa paz, esa tranquilidad nace del amor por la palabra de Dios. Conoces tanto a la otra persona que no te permites el lujo de cuestionarla, de ponerla en duda, de dudar de sus motivaciones, de su amor y de tus cuidados por ti, porque la conoces tanto, que no lo dudas, porque ya sabes cómo va a reaccionar. Es como mi hija cuando sabe de sobra que puede venir a mí a contarme ciertas cosas porque la voy a consolar y la voy a confortar. Pero ves que me habla de lejos, según lo que me vaya a contar. Cuéntale a tu padre lo que has hecho. Y no es, papi, no, es desde allá. Papá, porque sabe que voy a reaccionar de otra manera. Me conoce y sabe lo que amo y sabe lo que aborrezco. Pues así es con Dios. ¿Sabemos lo que Él ama? ¿Sabemos lo que Él aborrece? Portémonos con Él con coherencia conforme a su carácter moral. Por lo tanto, mira, yo tengo paz. ¿Por qué? Porque conozco a mi Dios. Él es justo, Él es santo, Él me ha hablado por su palabra, Él es lo que yo necesito en mi vida y yo sé que si confío en sus promesas, si yo confío en su palabra, me va a ir bien. Él va a venir en mi rescate, no solamente en mi salvación, sino que Él tiene un galardón por mí porque estoy sufriendo de manera coherente con las Santas Escrituras. Estoy sufriendo para su gloria. Yo sé que en tiempos de bonanza, donde tiramos lo que sobra en el plato con mucha abundancia, es difícil entender esto. Yo soy muy aficionado a leer y a investigar acerca de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Por eso cuando recuerdo estos testimonios me vengo abajo y lloro. Son muchas las experiencias que he leído y los testimonios de soldados creyentes de uno y otro bando. He visto, digamos, entre comillas, y en la lejanía, la cara del terror y del pánico de un soldado creyente que tiene otro creyente en la otra trinchera.
Los dos están orando al mismo Dios, los dos son creyentes, los dos son evangélicos, pero están en bandos contrarios. Si los dos mueren, los dos van al cielo, aunque se maten entre sí. Están en una guerra, son soldados. Los que pertenecen a un bando van al cielo, los que pertenecen al otro bando no van al cielo. No. ¿Qué lugar ocupa Cristo en la vida de ambos soldados? Eso va a definir el destino eterno. Eso y no otro. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Eso es lo que va a definir el destino eterno de tu alma. Pero su salvación del salmista está totalmente segura en el Señor. El máximo anhelo del salmista es la salvación, la obediencia a la palabra de Dios, implementar en su vida, en su forma de vivir, esa obediencia, y eso es sabiduría. Tu salvación he esperado y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Podríamos pensar, cualquiera que lo lea, bueno, ¿por qué dices que amas la palabra de Dios? Demuéstramelo. Evidencia tu amor por la palabra de Dios. Pues mira, te lo evidencio con mi obediencia a la palabra de Dios en mi vida, en que yo deseo vivir obedeciendo permanentemente a Dios. Deseo que la obediencia a Dios sea ese rasgo que me caracteriza, que esa es mi forma de vivir. No sé vivir de otra manera y no quiero vivir de otra manera, porque mi Señor y Salvador es santo. Requiere de mí que yo sea santo también. Y como Dios es infalible, lo que Él me ha dicho que tiene que ser mi conducta, si lo obedezco me va a ir bien. Y eso es lo que define la vida de un cristiano, enfrentándose a cualquier tipo de conflicto o a cualquier tipo de guerra. Confío en el Señor. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Toda mi vida está delante del Señor y por consecuencia está segura en el Señor. Toda mi vida, para galardón, sí, para juicio también, para reprender, para corregir, sí. Pero para perdonarme, para limpiarme, para restaurarme la comunión, para enseñarme cada día su palabra, para ensanchar mi corazón y llenarlo de su palabra, para santificar mi razonamiento, santificar mi corazón, mis voliciones, para santificar mi cosmovisión del mundo, para santificar mi temperamento. Todo eso va a hacer Dios. Si me centro en Él y estudio las Escrituras y crezco en las Escrituras en medio de cualquier circunstancia, y si no uso el sufrimiento como excusa para faltar al estudio bíblico, a los cultos de oración, para no atender mi tiempo personal, individual, devocional con mi Dios. Si el Padre entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por mí, ¿es mucho que Él me pida que madrugue para leer su palabra y orar a Él? ¿O es mucho que decida acostarme un poco más tarde porque antes de dormir me voy a leer la Escritura y voy a orar a Él? Si el Padre ha entregado a su Hijo unigénito a morir por mí en la cruz, ¿es demasiado pedir que yo le entregue mi vida a Él, ya que Él es el dueño por creación y por salvación? ¿Es mucho pedirme? Jim Elliot no lo creía. Y sabéis que es el misionero a los Aucas. Precioso libro, fue el primero que leí con 8 o 10 años. Me impresionó tanto, primero las fotos, después la narrativa, y ese fue el primer elemento que Dios usó para llamarme al ministerio a todo tiempo, con 8 o 10 años. Así que regalad buenos libros a los niños. Último párrafo. Gracias al Señor, que ya estamos en el final. Pero gracias al Señor también por vuestra paciencia y aguante, porque menudo vale. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios en el verdadero creyente cuando sufre? Último párrafo. En primer lugar, ora con más conocimiento, porque conoce al Dios al que ora, conoce el carácter moral del Dios al que ora, conoce el gobierno del Dios al que ora, conoce la santidad y justicia del Dios al que ora, así que ora con conocimiento, ora sabiendo a quién ora. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Segundo, ora anhelando la salvación del Señor. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. La palabra de Dios es lo que sostiene la fe y cada petición del creyente al Señor que está sufriendo. Es la palabra de Dios el que sustenta cada petición. Ora con más conocimiento
ora anhelando la salvación del Señor. Y ese conocimiento produce alabanza. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. ¿Queremos buenos tiempos de alabanza? Necesitamos buenos estudios bíblicos y abundantes estudios bíblicos para conocer al Dios al que adoramos y adorarle conforme Él quiere, y estemos analizando las letras de lo que cantamos para que no sean patrañas insulsas con una musiquita que, bueno, me parece que... No. Poesía santificada, letras que predican y exaltan a nuestro Señor. Eso es lo que Él quiere oír. Iglesias adultas, iglesias maduras que conocen a su Dios y saben cómo darle las gracias y saben reconocer los atributos y las obras de su Dios. El conocimiento de Dios produce alabanza y el conocimiento de Dios produce un buen testimonio público. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Hablará mi lengua todos tus dichos? Sí. Y todos tus mandamientos, es decir, la palabra autoritativa que tú derramas sobre mí, yo entiendo que son justicia y yo me voy a conducir dentro de esa justicia. Yo voy a caminar dentro de la santidad de Dios, dentro de la obediencia a Dios, dentro de una vida de piedad para la gloria de mi Dios, y el mundo no tendrá nada que decir de mí. Porque qué malo es cuando en algunas actividades, si está allí el coro cantando alabanzas al Señor, termina el coro, sale el predicador y el que dirige, el músico y 4 o 5 del coro se van detrás de los setos allí a fumar y a hacer chistes soeces, y el que está viendo aquel espectáculo dice, madre mía, ¿eso es una iglesia? ¿De qué Dios me están hablando? ¿Por qué unos están casi que llorando con la predicación del Dios al que ellos acaban de cantar, y sin embargo estos ni prestan atención al predicador, están como si el predicador no les dijera nada a ellos, y aquí están? Que solo les falta la cerveza. Ah, no, que también la tienen. No me lo estoy inventando. Estos ojitos lo han visto. En serio, cantas a la gloria de Dios delante de la plaza del pueblo, y así que no vas a cantar y tienes 15 minutos de predicación, no aguantas 15 minutos de predicación y te vas a beber la latita y a fumar con tus amigos y contando chistes, por favor. ¿Qué testimonio es ese? ¿En serio creéis que los que están viendo semejante espectáculo van a estar más pendientes de los que fumardean que de lo que está diciendo aquel señor con tanta pasión? ¿No creéis que a cualquier vecino del ayuntamiento podría decir, disculpe, señor pastor, háblale a aquellos primero? Necesitamos entender que si somos obedientes y piadosos, eso va a generar en nosotros un buen testimonio público, y con nuestras vidas no estaremos enturbiando la predicación del Evangelio. La salvación produce perseverancia en la dependencia del Señor. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Es decir, yo decido esforzarme para conocer y obedecer los mandamientos del Señor. Por consiguiente, Señor, que tu socorro esté cerca de mí. Esa salvación mantiene como meta, como objetivo, la comunión con el Señor, la salvación eterna y la obediencia a su palabra. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Claro, es mi disfrute, eso es lo que más anhelo. Porque si en la palabra de Dios hemos encontrado salvación, vamos a encontrar consuelo para cualquier circunstancia de nuestra vida y dirección en nuestra vida. Un conocimiento creciente del Señor a través de su palabra produce una vida de adoración y de alabanza. Viva mi alma y te alabe. O mejor traducido, este i en el hebreo no es un i, es un para. Viva mi alma para alabarte. Viva yo para alabarte. Prospera mis días para alabarte. Viva yo muchos años para alabarte. Que la finalidad de mi vida sea alabar a mi Señor, y que tus juicios me ayuden, ¿a qué? A llegar a la vejez alabándote. Eso es lo que necesito. Último versículo, donde el salmista da su testimonio. Después de 175 versículos, concluye exponiéndose al escrutinio público y dice: yo anduve errante, como oveja extraviada. Qué precioso. No hay soberbia, hay humildad, hay dependencia del Señor.
hay sentimiento de orfandad, hay sentimiento de pérdida. Anduve errante, como una oveja extraviada. Tiene rebaño, tiene dueño y tiene pastor, y se siente extraviado de su Señor. Busca a tu siervo. ¿De quién depende? Del Señor, no de él, de su fe, de su decisión. Depende del Señor. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. En medio del sufrimiento, en medio de la desorientación, él confía en el Señor, porque la palabra de Dios llena su corazón, fundamenta su razón, ha santificado su razón, ha santificado su corazón, ha santificado su conducta. Así que yo sé que te pertenezco, sé que tú eres mi dueño, sé que vas a venir en mi auxilio, sé que me vas a proteger, sé que me vas a dar fuerzas para vivir, sé que me vas a dar unas motivaciones honestas, sé que me vas a consolar en medio de la aflicción, sé que me vas a dar fuerzas para que permanezca firme en la santidad y no caiga en las tentaciones, y no caiga en el pecado, no caiga en el soborno y en el cohecho, porque tú estás conmigo, porque lo dice tu palabra. Sé que no me vas a dejar porque soy tuyo. ¿Por qué? Porque lo dice tu palabra. Cuando tengamos dudas, recordemos que lo que nos hace falta es la palabra. Ahí es donde podemos desarrollar cimientos estables para nuestra vida, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la persecución. Cimientos estables. ¿Es pecado sentirse errante? No, el salmista no dice eso. Es más, él lo comparte. Yo anduve errante. Pero el Señor me vino a buscar. ¿No es eso lo que vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando vienen problemas nos vamos a sentir errantes y perdidos. Pero el Señor viene a nuestro encuentro. ¿Por qué? Y a nuestro rescate. ¿Por qué? Y nos da fuerza para vivir. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Cuando nos falten fuerzas para vivir, vayamos a su palabra. Cuanto más estemos sufriendo, tanto más necesitamos leer y aprender, memorizar, discernir y orar. Estar en compañía de los santos, como el salmista nos lo dice. Una iglesia unida donde todos nos servimos a todos, para mantenernos en santidad, no para disimular y esconder el pecado, para que yo ayude en la santidad de mis hermanos y mis hermanos me ayuden en mi santidad y todos vamos caminando juntos en santidad. Pero la palabra de Dios es lo que establece la firmeza de carácter, de temperamento, de razón, de corazón, de comportamiento. Es la palabra de Dios fundamental en medio de la persecución. ¿Queremos sobrellevar las tentaciones sin caer? La palabra de Dios. ¿Vamos a enfrentar persecución de la iglesia? La palabra de Dios. Ahí es donde está nuestra fortaleza. Bendito Señor, gracias por este tiempo en torno a tu palabra. Gracias por tanta enseñanza. Gracias por tu manual de instrucciones. Gracias por enseñarnos a sufrir de una manera que a ti te glorifiquemos y te alabemos. Gracias por tu longanimidad para con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por darte a conocer de una manera tan amplia. Gracias porque tenemos la palabra, tu palabra la tenemos hoy en nuestras manos. La podemos estudiar con libertad y nos reunimos con libertad. No tenemos miedo de que nadie venga a este lugar a perseguirnos, a matarnos o a detenernos por hacer algo ilegal. Gracias. Te pedimos que fortalezcas nuestros corazones para no sucumbir en el pecado, ni en la rebeldía, ni en la desobediencia, teniendo tanto bienestar a nuestra disposición. Pero te queremos pedir por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos que están sufriendo terribles persecuciones, que están viviendo este salmo de una manera experimental, sangrando, llorando, pasando ansiedad por su fidelidad a ti. Te rogamos que les consueles, les des fuerza para vivir y que en lo que sea que esté en nuestra mano, tú dispongas el camino para que les seamos de ayuda. Fortaléceles allí donde están. No es tontería orar al Dios del universo que bendiga a todos los creyentes del planeta Tierra. Y especialmente a los que sufren persecución de cualquier tipo.
Te damos gracias por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque desde tu perspectiva incluso el sufrimiento tiene sentido, tiene propósito, y es un propósito que redunda en nuestro crecimiento espiritual y madurez, y por último culmina en tu gloria y exaltación. Ayúdanos a vivir pegados a tu palabra para tu gloria y para nuestro bien. Te rogamos que nos guardes en el viaje de retorno y que tú nos utilices como instrumentos escogidos para ser de bendición a creyentes y acercar la salvación a los perdidos. Pedimos todas estas cosas en el precioso nombre del Señor Jesucristo, y que consueles a todos los sufrientes y especialmente a Ángel Torres y a toda su familia. Consuélales, transmíteles por medio de tu Santo Espíritu todo el cariño, todo el amor que tu Iglesia, que les conocemos, sentimos por ellos. Y utiliza esta circunstancia para que algún amigo, algún vecino, escuche acerca de la fe de la familia de Ángel y venga a Cristo. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.